Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, ¿Cómo buenas están? tardes. Buenas tardes, querido Ramón, Doney, Héctor, Buenas Nadia, tardes. Oli, preciosa, Alfredo. Gracias por conectarse. Seguramente se van a ir conectando poco a poco el resto del grupo. Gracias de verdad por conectarse en este tema nuevamente. Hola, querido Doney. Por conectarse nuevamente a estas tardes de webinar, de verdad, siempre acuérdense que yo lo aprecio mucho que me acompañen. Y sobre todo con este tema que hemos venido trabajando las últimas, con esta pues prácticamente la tercera sesión, hemos estado hablando de las fortalezas y de las áreas de oportunidad, de cómo identificarlas, y ya hemos platicado un poco de algunos tips de cómo identificarlas, pero bueno, y ahora ya las identifiqué, Leti, o ya tengo un poquito más de claridad de dónde estoy parado, versus mis fortalezas y mis oportunidades. Pero la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, ok, ¿cómo las manejo a la hora de hacer una entrevista o a la hora de que me pregunta un reclutador acerca de mis fortalezas? Hola, Alfredo, buenas tardes. Acerca de mis fortalezas y mis áreas de oportunidad. Y yo creo que tenemos un poquito menos de problema, aunque hay que trabajarlo mucho también y limpiar mucho el diálogo cuando hablamos de nuestras grandes fortalezas. Creo que ahí pudiésemos tener una ventaja si ya las identificamos, ¿no? Pero en mi experiencia, creo que la parte donde nos puede costar un poquito más de trabajo y a los candidatos, a los profesionales en transición laboral como ustedes, les cuesta más trabajo es cómo enfrento la pregunta cuando tengo que hablar de mis áreas de oportunidad, porque es ahí donde entran mis demonios y mi descarrilador y mis gremlins y me están diciendo cosas aquí, o entran muchos otros elementos que vamos a platicar y que hacen que me dé temor. Entonces es un tema súper importante que de verdad creo que vale la pena analizarlo y que vale la pena ensayarlo y ensayarlo y ensayarlo y volverlo a ensayar. Entonces espero de verdad que sea esta webinar también con mucho aprendizaje para ustedes. Yo me doy por bien servida cada vez que al final de una webinar alguien me escribe y me dice, Leti, me cayó un 20. Yo digo, el tiempo que invertí en preparar esa webinar ya valió la pena y ya valió porque alguien descubrió algo. Y eso es para mí extraordinario. Entonces espero que disfruten esta webinar y nos arrancamos siempre. Ay, esto ya, bye. Nuevamente, y creo que lo hemos venido repitiendo en las últimas dos webinars, creo que sin lugar a duda el tema del día de hoy, pues vamos a impactar los tres pilares. Hoy no lo voy a compartir, no lo voy a preguntar porque creo que se repite la respuesta de las dos sesiones anteriores y ustedes van a ver por qué. Este tema también impacta los tres pilares de la empleabilidad, porque también vamos a hablar de estas falsas creencias de, por ejemplo, no puedo hablar mal de mí. Hablar de mis áreas de oportunidad pareciera ser que mis falsas creencias me va a jugar en contra y es como si estuvieras autosaboteándome, Leti, o cómo voy a decir que no soy tan bueno en esto. Y yo pregunto, ¿y por qué no? No, Leti, pues es que me va a jugar en contra. Ah, ahí estamos hablando entonces ya de mis falsas creencias. Y peor todavía, cómo me hace sentir el no tener, por ejemplo, identificadas mis fortalezas y mis áreas de oportunidad o mis tres características, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, esto tiene mucho que ver con cómo explicamos nuestras soft skills, definitivo, y cómo explicamos muchas cosas técnicas, porque no solo recuerden que cuando nos hacen esta pregunta, tiene que ver necesariamente con competencias soft skills o transversales o como ustedes les quieran llamar. También tiene que ver con aspectos de índole técnico. Y vamos a platicar un poquito de ello, cómo es que lo podemos enfrentar. Y por supuesto, en todo el proceso de entrevista, para mí un elemento clave, crítico, indispensable cuidar es la comunicación verbal y no verbal. Hoy me voy a brincar un poquito esta parte de ser reflexiva y la voy a pasar al final de la sesión del día de hoy, porque me gustaría, si alguien desea, si alguien quiere
que hagamos un ejercicio con sus posibles respuestas o preparar una respuesta después de que veamos estos tips que voy a compartir con ustedes. Me parece que sería más práctico para ustedes y les puede ayudar un poco más. Entonces, el día de hoy me voy a meter de manera directa al tema sin entrar a la parte de reflexionemos, ¿ok? Antes de comenzar este tema, yo quisiera, y quienes me han hecho el favor de seguir, yo quisiera retomar, resaltar y reforzar el concepto que yo manejo de entrevista. No quiero irme a un concepto de internet o no me quiero ir a un concepto de Google, no me quiero ir a un concepto de diccionario de lo que es una entrevista. Quiero irme a un concepto que los mueva de esta creencia que tenemos de lo que es o implica una entrevista de trabajo y que de verdad vayámoslo viendo de manera más positiva. Históricamente, creemos que una entrevista es un proceso en donde me están evaluando, donde me están observando y de lo cual depende muchas cosas. A ver, no estoy diciendo que no lo sea. Por supuesto que me están observando, por supuesto que me están evaluando, por supuesto que del éxito de esta entrevista, pues va a depender la continuidad o no de mi postulación a una vacante que además quiero y necesito. ¿Por qué? Porque soy un profesional en transición. No voy a negar que esa parte existe, pero esa es la parte en donde, en mi experiencia, creo que es lo que más genera ansiedad a los profesionales en transición. El solo hecho, históricamente venimos pensando que cuando me evalúan, pues yo estoy en riesgo. Si me observan, yo ya estoy en riesgo. Entonces, me hace sentir vulnerable. Y para mí, este es un concepto que, si bien es cierto, es real, es un concepto que genera emociones a veces negativas, que me genera temor, que me genera ansiedad, que me genera muchas emociones, en donde cuando entran estas emociones, entran mis descarriladores y todo lo que yo ya había trabajado, probablemente, y solo digo probablemente, porque hay quienes no lo viven así, entran mis descarriladores y yo me podría perder. Yo los invito a que nos movamos de esa visión, nos salgamos de la visión típica y pensemos lo que yo les he dicho en otras ocasiones. Pensemos que una entrevista de trabajo es un diálogo. Es un diálogo en donde evidentemente yo no conozco probablemente a la persona que me va a entrevistar, pero sí sería muy bueno pensar que es alguien a quien sí conozco y que solamente quiere saber qué ha sido de mi vida en los últimos años, que es alguien que no he visto y que me va a preguntar sobre mí, porque todo gira en torno a ustedes. Entonces, quienes han logrado, y créanmelo, cambiar este switch de contexto de que es una entrevista a es un diálogo donde yo ya sé que me va a preguntar por mí, donde yo ya traigo preparado una serie de información que investigué de la organización, que investigué de las competencias, que investigué del puesto, y eso me permitió preparar posibles respuestas, y digo posibles, cuidado, prepararme para posibles respuestas. Eso me va a dar una tranquilidad diferente. Y yo siempre digo, el cuerpo es sabio. Lo que traigo lo proyecto. Es muy difícil, a menos que tengamos algunos otros problemas de índole emocional, que alguien pueda manipular las emociones de forma magistral. No dudo que haya gente que sí lo haga, pero es muy poco probable. Entonces, pensemos, por favor, que es un diálogo en donde voy a tener que compartir información de mi experiencia, del dominio de mis competencias y cómo estas hacen fit con la posición y con la cultura. Es importante, de verdad, es muy importante que ustedes piensen también que todas las preguntas que el entrevistador les hace tienen un porqué y tienen un para qué.
No son preguntas por preguntar, a menos que sea una empresa que no tenga un modelo de competencias, que no tenga bien definido visión, valores. Bueno, pues el reclutador va a preguntar lo que se le venga en la mente y lo que sus falsas creencias le permitan y lo que su experiencia y sus conocimientos le permitan preguntar. Pero en términos generales, en organizaciones estructuradas, serias, con procesos de reclutamiento muy bien definidos, todas las preguntas que el reclutador les haga tienen un para qué, tienen un qué necesito saber del candidato y se estructura de tal forma que me permita obtener información del candidato que en ese momento tengo. Entonces, siempre que yo recibo una pregunta en un proceso de entrevista, lo importante es que no conteste por impulso o no conteste aun cuando no entendí la pregunta, sino que trate de analizar qué quiere saber el candidato. El reclutador. Esta pregunta, ¿hacia dónde va dirigida? Esto, por supuesto, no estoy diciendo que yo escuché la pregunta y me quedé pensando, a ver, ¿qué me está queriendo decir esta persona? Y me tome unos minutos para reflexionar. No, esto es algo que tenemos que ir ejercitando, pero sí creo que es importante que analicemos y pensemos que todo tiene una razón y todo tiene un fondo, ¿ok? Por supuesto que cuando estoy en una entrevista, insisto, y me preguntan inmediatamente por mis 3 fortalezas y mis 3 áreas de oportunidad, ya lo mencioné, esto genera que generalmente los candidatos entren en shock. Aquí entran muchas de mis falsas creencias, como lo mencioné hace un momento, porque estoy comenzando a sentirme no solo observado, sino voy posiblemente a ser cuestionado o etiquetado si hablo de mis oportunidades. Y esto genera mucha ansiedad en todos los candidatos. Si ustedes me preguntan, oye, Leti, ¿esto es normal? Pues yo creo que sí. Yo creo que es normal. Yo creo que a todos nos pasa. A mí me pasa, por supuesto, me ha pasado mucho. Yo también he sido candidata. Por supuesto, todos lo hemos sido independientemente del rol que estemos jugando. Claro, y yo también me ponía muy nerviosa hasta que entendí muchas cosas, supongo que se llama madurez y experiencia, ¿no? Pero aprendí que, bueno, al final del camino, sí me están evaluando, pero no podía yo proyectar temor. Insisto, ¿es normal sentir miedo? Todas las emociones, recuerden que son buenas y todas tienen algo positivo para nosotros. El tema es cómo las manejo, cómo las identifico y cómo las controlo. Entonces me siento observado y es ahí donde entran mis temores. Ahora bien, cuando me siento observado o cuando me hacen esta pregunta de dame tus 3 fortalezas y tus 3 áreas de oportunidad, se las pueden hacer de muchas formas. Ojo con lo que estoy diciendo. Hay varias formas de preguntar esto, pero al final es lo mismo. Háblame de ti, cuáles son tus potencialidades, de qué te puedes sentir, que te identificas con la posición. Puede haber varias preguntas que al final llegan a lo mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo o por qué nos podemos sentir como nos sentimos hasta el momento? Muchos de ustedes me han escuchado hablar de, creo que el origen o la base de este sentimiento incómodo es la falta de conocimiento, es la falta de autocrítica, lo he venido diciendo en las 2 sesiones anteriores, el hecho de que no entiendo, no sé dónde estoy parado versus la posición que estoy buscando o versus la industria que estoy buscando. Es lamentable, pero me sigue ocurriendo. Tengo ahorita varias vacantes para varios clientes y es muy frecuente que yo haga la pregunta y la gente no la sepa identificar. Y la gente no sepa darme ni siquiera una fortaleza. Y no estoy hablando de gente joven, chicos. Estoy hablando de profesionales maduros que o no se identifican, no se conocen o tienen temor de hablar. Y prefieren y suponen que decir no la tengo identificado. Hay alguien que me acaba de contestar algo muy simpático, con todo el respeto para esta persona. Esa es una excelente pregunta, Leti.
pero no lo había pensado. Yo dije, oh my God, no lo habías pensado. Sí, yo sé que es una excelente pregunta, pero no vas a quedar bien conmigo al decirme eso. O sea, no es el camino correcto. Entonces, la falta de conocimiento, la falta de no saber dónde estoy parado es lo que genera ansiedad y es justo lo que genera una respuesta. Y la respuesta para mí pueden ser en dos ámbitos. En el ámbito de que contesto sin tener una coherencia, sin tener una base, sin tener un ejemplo estructurado de la respuesta que voy a dar ante esta pregunta, o puedo quedarme callada y decir, no las identifico. O también me ha ocurrido que de repente me hablan muy bien de las fortalezas y cuando llegamos al área deportiva me dicen, no, pues es que la verdad es que no ubico ninguna. Y yo todavía tratando de salvar, oye, ok, no la ubicas en este momento, háblame de algún feedback que te hayan dado últimamente. No, pues mis feedback han sido muy buenos. ¿Alguna evaluación 360? Algo. No, Leti, la verdad es que no. Come on. Ya lo dije en la sesión anterior, eso no existe. Entonces, este temor, esta falta de conocimiento genera, o hablamos de manera no coherente y de manera no contundente y respondemos esta pregunta, o nos quedamos calladas. Esto no ocurre, insisto, cuando la gente muestra dominio, muestra seguridad y tiene la confianza de poder hablar de sí mismo sin mayor problema. Esto es sumamente importante y de verdad, créanme, poca gente lo logra hacer. Por supuesto que ante esta pregunta, muy pocas ocasiones nos ponemos o nos detenemos a pensar en dos elementos. Entonces, en mi diálogo verbal, esto es, cómo estructuro la respuesta que voy a dar, y todavía más importante, cómo estructuro mi diálogo con mi comunicación no verbal, de tal forma que no vaya a despertar alguna duda o algún indicio de, ¿estás seguro? Porque ni tú mismo lo sabes o ni tú mismo estás seguro. O no me checa lo que me estás diciendo, ¿no? Soy muy bueno en algo y te pones nervioso o me lo dices en un tono completamente diferente, etcétera. Hay mil formas de poder decir una cosa, pero con mi cuerpo, con mi tono, con mis expresiones, puedo dar a entender otras. O a lo largo de la entrevista. Un ejemplo de esto es decir, yo soy muy hábil trabajando en el equipo, o soy muy hábil haciendo esto a través de los equipos, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, que le pido un ejemplo, que le digo que me dé más información, ¿no? Y eso me acaba de pasar, hace un gesto de enojo ante el error de algún integrante del equipo. Entonces, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Disfrutas trabajar en equipo? Potencializar a los equipos, poder desarrollar a los equipos, y te molestas ante el error de un integrante de tu equipo. Ya no entendí. ¿Y cómo me di cuenta? Por su gesto. Es que es así como, es que se equivocó y entonces digo, espérate, entonces no es cierto que lo disfrutas. Entonces es muy importante que también cuidemos el cómo respondemos de manera no verbal. Tiene que haber una congruencia. Por supuesto que de manera verbal tiene que ser muy contundente. Esto es mostrar una seguridad absoluta de que esto que te estoy diciendo, Leti, es verdad. Soy muy hábil en esto y a lo mejor necesito desarrollar estas otras. Fíjense cómo acabo de cambiar mi tono de voz, no sé si alguien se dio cuenta, pero yo cambié mi tono de voz cuando hablé de manera contundente, y por favor cuando vean el video busquen esta parte. Yo fui muy contundente al decir, soy muy buena en esto, y bueno, necesito trabajar en esto otro. Maticé de manera diferente ambas respuestas. Y eso, a pesar de que en apariencia no se observa, sí se capta. Y es sumamente importante.
Por supuesto que si yo no soy contundente con mi respuesta, esta respuesta va a carecer de fuerza. Y al carecer de fuerza, imagínense ustedes a alguien que les está vendiendo algo, pero me lo dice muy suavecito y me lo dice con inseguridad y me lo dice así como hasta temeroso. Pues eres el carro, ¿no, señor? Mire, le vendo la casa. Es una casa preciosa. Ande, lléveselo. Por supuesto que no le vamos a comprar ese carro. No le vamos a comprar absolutamente nada, porque no tiene fuerzas para convencerme. Por lo tanto, si yo no me vendo de manera contundente y con fuerza, no me van a comprar. Acuérdense por ahí de este libro de cómo me vendo, me contratan, ¿no? Y es verdad. Entonces, es sumamente importante que exista esta congruencia en este diálogo. O, insisto, mi diálogo verbal dice una cosa, pero mi diálogo no verbal me contradice. Y ahí pierdo completamente la credibilidad o puedo despertar alguna señal de alerta en mi entrevistador. Algunos van a decir, oye Leti, pero qué difícil, voy con ustedes, me encanta que haya preguntas. Qué difícil es lo que me estás diciendo. No, chicos, es nada más tema de establecer mi diálogo verbal, de establecerlo muy bien y estar convencido que lo que estoy diciendo es real, me describe, soy yo, y después un poco de ensayo nos cae muy bien. Voy contigo, Luis, y luego contigo, Nadia, los escuchamos. Me encanta que levanten la mano. Venga. Gracias, Leti. Buena tarde. Buena tarde a todos. Una pregunta Hola. rápida en este sentido que comentas. Entonces, ¿realmente se debe expresar con la misma contundencia tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad? ¿Tomaste o captaste lo que yo hice en mi tono verbal? Acuérdate que Sí, parte de la comunicación no verbal tiene que ver con el ritmo, con el tono. ¿Qué pasó con mi tono de voz y con mi matiz? ¿Qué hice, Luis? cambiaste. Cuando hablabas de tus fortalezas lo hiciste de manera muy enfática y cuando hablabas de tus debilidades lo hiciste hasta como dubitativo incluso. O esa fue la impresión que me dio. No dudé, pero le di un tono más suave. ¿De acuerdo? ¿Sí lo captaste? Sí. El que yo haya bajado un poquito esto no significa que haya dudado. Significa que lo matizo de manera diferente. Es un poquito de juego inconsciente. Quédate con esto. Omite un poquito esto. ¿Sí me expliqué? De acuerdo, sí. Es un poquito, cuando estás dando un curso, cuando estás hablando en público, observa a los actores. Eso a mí me encanta, porque si tú observas, cuando un actor quiere ser, como resaltar un diálogo, levanta incluso el tono, levanta y lo hace más contundente, incluso con mi comunicación no verbal. Mis manos, mis gestos, soy más contundente, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Porque quiero que te quedes con esta imagen. No sé si estoy siendo clara, si logro transmitir esta información de juguemos un poquito con la parte consciente e inconsciente. De acuerdo. No es fácil, pero lo podemos lograr. ¿Sí? Contundente en las dos, probablemente sí, pero puedo matizar de manera diferente. Imagínate yo que hubiera dicho, bueno, sí, bueno, es que no sabe de por qué. Ay, bueno, pues sí, mira, pues sí. Fíjate, no sé, ¿me alcanzas a ver en la imagen? Sí. ¿Viste lo que acabo de hacer? Sí, efectivamente, ahí sí Mira, transmitiste. Te estás ¿lo tocando el viste? hombro. Sí. Bueno, bueno, pues mira, pues sí, soy como media desordenada. Ah, caray. ¿No? Pues sí, la verdad es que soy medio informal en mis llegadas a la oficina. Voy a decir eso, creo que no. Claro, bajé la vista, pues por supuesto, así como, uy, Diosito, ayúdame. A ver, María, dame puntería. No. Ahí hay que tener mucha claridad de lo que respondo, pero yo insisto,
Esta claridad y esta seguridad, en mi experiencia, me la da el conocerme. De otra manera, no va a ser contundente. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Al contrario, Luis. Nadia, no, eres Nadia, ¿sí, verdad? Sí, buenas tardes a todos. Hola. Mi pregunta también tiene que ver un poquito acerca del diálogo no verbal. Si nos podrías compartir algunos tips o recomendaciones acerca de cómo mejorar nuestra expresión corporal, nuestra postura, sobre todo ahorita que he tenido entrevistas virtuales. Entonces, una de las cosas es que yo, por ejemplo, veo a la cámara para ver a la persona, como si lo viera a los ojos, ¿no? Pero a veces se me olvida y entonces veo hacia el centro de la pantalla, ya no estoy haciendo como este clic, por así exactamente, este contacto visual. Entonces, me es un poquito más complicado hacer estas entrevistas virtuales que las presenciales. No sé si nos podrías compartir algunos de tus tips, por favor. Sí, con mucho gusto. Solo te voy a pedir un gran favor. Hay una webinar en nuestro canal que es justo habla de comunicación no verbal en la entrevista. Es toda una sesión que me sería imposible compartirte en este momento. Ayúdame a que después en la noche, por favor, entre al canal de Leti Moyo y busca esta webinar. Te va a ayudar mucho, porque ahí sí voy a hablé de tono, de ritmo, de voz y de algunas posturas que se le llama, por ejemplo, la postura de poder, ¿no? La postura de la seguridad, que es, a ver, solo un pequeño ejemplo. Yo no estoy en mi sillón favorito, no estoy en casa, estoy en un sillón profundo, ¿ok? Tengo unos cojines grandes aquí atrás. ¿Para qué? Quiero que observen esto. Yo podría estar aquí, porque el sillón es un sillón profundo, ¿ok? Sin embargo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy y cómo estoy? Dime cómo estoy, cómo me ves, Nadia. Más cerca de la cámara. ¿Qué más? Por ejemplo, la otra postura que tomaste es como una postura de flojera, ¿no? De la de recargarme hacia el sillón, hablar. Bueno, yo lo interpreto así. Ok. Estoy sentada lo más recto que puedo. Dice alguien al frente, echada como para adelante. Interpreta, dice Alfredo, y me encanta, o ¿quién fue? Sí, fue Alfredo. Echada para adelante. ¿Qué significa echada para adelante? ¿Denota seguridad? Tú dime. Tú dime, si yo te hablo desde aquí, sí, Nadia, mira, pues sí, la comunicación no verbal es sumamente importante en la entrevista. Nadia, es muy importante. La postura, los expertos dicen que incluso la postura tiene un tema que tiene algo que ver con el tema del aire, incluso el aire, cómo lo estoy manejando. Y esto genera cambios en mi tono de voz. Por ejemplo, entonces, cuando yo hago esto, permito la oxigenación. Fíjense qué cosas tan increíbles que pocas veces nos ponemos a pensar, pero los expertos lo señalan y hagan el ejercicio. Por favor, digan cualquier palabra, ¿no? Cualquier palabra que ustedes quieran y traten de hacer esto y traten de hacer esto. Estoy procurando no cambiar mi tono, estoy procurando mantener mi ritmo, pero sí, yo creo que sí se escucha de manera diferencial. ¿Sí? Hay mucha información que te podría compartir con mucho gusto, como cómo te tienes que sentar y cómo tiene que ser tus hombros, ¿no? Desde la mirada y algo importante, desde mi sonrisa no fingida. Lo hemos hablado en otras webinars, la sonrisa fingida se observa y no se aprecia. La sonrisa nerviosa, ¿no? Que muchas veces nos pasa también. Pero mira, podría entender, fíjate, me encanta lo que estás diciendo. Yo podría entender más una sonrisa nerviosa, pero no soporto una sonrisa fingida. Históricamente, una sonrisa fingida no me da confianza. En ningún ámbito de la vida.
Desde tus amigas, por favor, piensa cuando eras niña. Es algo que hemos venido aprendiendo. La sonrisa fingida a nadie nos gusta. Y la sonrisa fingida se observa por las microexpresiones, por los músculos faciales que se activan. El cerebro es sabio. Entonces, hay desde tu mirada que tienes que mantener tu tono de voz, tu ritmo, tus manos son importantes, ¿no? ¿Cuántas veces en una entrevista hacemos esto, ¿no? O las escondemos, aun cuando son entrevistas virtuales? Ustedes observen que yo no digo. Tengo un jefe que me decía, si al Moyo le amarran las manos, ¿qué pasa? Y yo, claro, es parte de mí. Digo, creo que nunca lo he mencionado. Ninguna webinar lo he dicho, pero yo tomé clases de teatro hace muchos años. Entonces, esto a mí me ayudó primero a perder el miedo, a enfrentarme a cualquier tipo de audiencia. Me enseñó a imponerme de alguna manera, porque estar en un teatro es imponerte, y me enseñó a comunicarme con mi cuerpo. Me enseñó la importancia de comunicarme con mi cuerpo. Y si ustedes observan, generalmente quienes tienen mucha esta capacidad de comunicar, utilizan mucho su cuerpo. Entonces, desde mis manos, desde mi cara, ¿cómo la utilizo para acompañar mi mensaje? Pero son muchas cosas preciosas que me podría tardar hora y media en platicarte. Pero mi recomendación es cuida tu voz, tu tono, tu mirada, el contacto visual o virtual que yo le llamo. Algunos expertos, y con esto te va a ayudar un poco, algunos expertos mencionan que tienes que mirar a la cámara. Yo difiero un poquito, salvo que me entreviste un robot. ¿Por qué difiero un poquito de repente? Porque si yo miro a la cámara, no te miro a ti. Y me pierdo también de mucha comunicación que tú me pudieses estar proporcionando. Al final, si yo tengo en la pantalla a mi entrevistador y yo lo observo, él sabe que lo estoy observando. Pero si yo veo a la cámara, no estoy mirándole sus ojos en realidad. Ahí hay como diferentes opiniones de muchos expertos. A mí, te hablo de mi experiencia, de lo que yo veo, prefiero sentir que me estás mirando a los ojos, o sea, aquí y no aquí. Porque aquí no hay contacto visual, porque yo te tengo aquí abajo. ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias. Salvo, insisto, que me esté entrevistando un robot, ya lo dijimos en una sesión que tiene que ver con entrevistas con robot, dice que hay que mirar a la cámara, porque el robot sí te está evaluando esa parte. ¿Va? Busca la webinar de comunicación no verbal, ¿vale? Alfredo, te escuchamos. Gracias. Sí, hola Leti, buenas tardes a todos. Y bueno, te agradezco que hayas tocado el punto que estás manejando porque, bueno, yo soy gerente de ventas en la industria farmacéutica y nosotros le pedíamos a los colaboradores, a los representantes, claro, ellos tienen que manejar una información pues casi de memoria, ¿verdad? Que miraran al doctor a la cámara, o sea, al directo a los ojos y Claro. que manejaran la información prácticamente como autómatas, ¿no? O sea, quiero decir, muy aprendida, muy dominada, ¿no? Porque bueno, ellos lo tienen que hacer así. Pero gracias por decir que lo que dices, porque yo creo que es un equilibrio, ¿no? O sea, como dices, pues, equilibrio, porque también nosotros, por ejemplo, en las entrevistas que he tenido, pues yo también ¿Lo perdí presento, o me o sea, perdí y yo? la Z, y voy matizando igual, etcétera. Pues yo creo que es un equilibrio, ¿no? Aquí estoy. Ah, perdón, es que te pierdo en el sonido. Perdón. Entonces, te digo, gracias por aclarar. Yo creo que es una parte y una parte no. O sea, porque sí, también, yo no he podido tener entrevistas viendo a la cámara al 100, ¿eh? Pues no, Es o sea, muy no, difícil. así Es muy es. difícil, porque nosotros, a ver, estamos acostumbrados a ese contacto visual. Y yo quiero que ustedes me observen, por favor, observen mis movimientos oculares. Voy a tratar de que se vea. Si yo tengo a una persona en una entrevista, la figura o la cara de la persona no está aquí.
está en medio. ¿Cierto? Ustedes se pueden dar cuenta que yo los podría estar mirando. Ahora, observen esto. Ahí estoy mirando a la cámara. ¿Cómo se siente? Ustedes están, algunos están abajo de mí, algunos los tengo aquí, ¿correcto? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente este diálogo cuando yo estoy mirando solo la cámara y no a la persona? Ya de por sí la entrevista virtual es, ¿no? Ustedes díganmelo. ¿Cómo me observan? ¿Qué les transmito? Digo, yo evidentemente al estar exponiendo no los estoy mirando, yo no los veo a ustedes. Yo estoy tratando de que ustedes me vean, pero vamos, o sea, yo estoy tratando de que me vean completa mi expresión. Pero si yo tengo una persona que sí veo la cara de la persona, ¿cómo se siente? Ustedes díganmelo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Porque sí se observa un cambio, ¿no? Sí, al no existir el contacto visual, como que no hay una comunicación directa o una conexión con esa persona. Es diferente, ¿no? Yo he leído muchos artículos de este tema de comunicación no verbal en las entrevistas virtuales y hay quienes dicen tienes que mirar a la cámara. Pero es que de repente la teoría con la práctica a veces no genera lo mismo, ¿no? Y de repente yo lo intento y lo pruebo y yo misma como reclutadora, caramba, pues quiero ver a la persona, quiero verle los ojos, quiero que me vea. Entonces, ¿va? Espero haber contestado. ¿Ok? No me puedo meter al tema porque de verdad es un tema bastante amplio que con mucho gusto, si quieren, el próximo mes, ustedes pueden proponerme. Aquí hay gente que me ha dicho, Leti, ¿por qué no hablamos de este tema? Y lo preparamos con gusto. Propónganme temas y los preparamos con gusto. Yo les mencioné que al final el reclutador quiere saber algo. Dicho de otro modo, ¿para qué me están preguntando esto? Porque me quiere conocer. Me quiere conocer y quiere identificar cuánto fit, ojo con lo que voy a decir, porque aquí está la clave de todo esto. ¿Cuánto fit lo que yo soy, lo que sé y lo que puedo hacer para la organización o lo que he podido hacer para otras organizaciones hace este famoso fit que yo he hablado tanto con el perfil que ellos tienen? ¿Cuánto yo hago fit desde sus valores organizacionales? Aquí está la clave. Entonces, muchas ocasiones, lo que ustedes contestan no tiene nada que ver con la organización. No tiene nada que ver con el perfil de puestos y no tiene nada que ver con los valores o con, por lo menos, cuestiones de índole técnico de la posición. Y contestan cosas que yo digo, y esto, a ver, candidato, ¿y yo qué hago con lo que me estás contestando? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo evalúo? ¿Para qué me sirve? Todo lo que ustedes a mí me dan de información, evidentemente, yo lo traduzco en una evaluación. ¿Qué hago si tú me dices, pues soy muy tragón, o soy muy dormilona? O pues sí, creo que tengo que mejorar el que soy muy dormilón. Eso me lo contestó un director. Y yo, ok, ¿cómo lo traduzco en competencias? No me lo dejen, y yo luego lo digo de broma, pero no es broma, no me lo dejes a mi falsa interpretación porque mi mente vuela. Y si vuela, hace juicios. Y si hace juicios, es peligroso. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué tiene que ver estos adjetivos con la posición? Nada. Entonces, ¿qué quiero saber como reclutador y como headhunter? ¿Qué quiero conocer? Punto. Quiero ver cómo haces fit. Y, por supuesto, hay mucha más información. ¿Cuán abierto está a un feedback? Porque si tú me dices que no tienes información de un feedback anterior, come on. A todos nos han dado un feedback. Que tú no me lo quieras compartir o que no hayas escuchado el feedback, no me lo dejes a mi interpretación, porque podría suponer, pensar o creer que tú no eres una persona abierta a recibir feedback.
Y eso, lejos de ayudarme como profesional en transición laboral, yo creo que me juega en contra. ¿A ustedes qué piensan? Hay que responder entonces desde el autoconocimiento, desde el conocimiento que yo tengo de la posición, y ya sé que algunos de ustedes me van a decirle sí, pero hay ocasiones en que cuando me llaman no tengo idea del puesto. No del todo es correcto esta apreciación. Es verdad que probablemente no tenga mucha información de ese puesto, pero si yo tengo claro qué busco, claro que sé mínimas competencias básicas de la posición. Si Alfredo, dices que vienes de la industria farmacéutica, sí fuiste tú, ¿verdad? Y muchos de aquí probablemente vengan de farma, de consultoría, de otras industrias, mínimamente conocen su industria, mínimamente conocen los requisitos básicos de la industria. Información sí tienes, y si no la tienes, perdón, estás perdido. Entonces, utiliza esa información del puesto, de los valores de la organización o de las características de la industria para poder establecer y desde ahí determinar qué voy a mencionar en esta respuesta. No es nada más decir cosas bonitas de mí, es garantizar este fit o con la industria, o con el puesto, o con los valores de la organización, o con las competencias. Pero yo tengo, en la medida de lo posible, que conocerme, no solo desde mis áreas de oportunidad, sino también tengo que conocer la industria a la que estoy trabajando, o a la que quiero entrar. Es ahí cuando la música con la letra al reclutador no le suena. No me hace sentido, no me dio paja. A veces decimos eso, es que me dio paja. No obtuve nada de la entrevista. El candidato fue evasivo, el candidato no fue concreto, el candidato no me dio información que yo requiero. Y perdón que lo diga, podrán ser ustedes el mejor candidato técnicamente hablando o en experiencia, pero si me das paja, pues habrá otros que no me den paja y me queden con nosotros. Es así. Entonces, cuando a mí llega alguien y me dice, es que no avanzo en las entrevistas, le etiquetes, no, espérame, tampoco soy bruja. Me podrán decir, pero no lo soy. Necesito verte, necesito escucharte, porque es 1000 factores pueden estar generando que no avances en tus procesos. Y mucho, a mi juicio, tiene que ver esto y o la comunicación. Entonces, ¿qué desean saber? Desean saber de ustedes. ¿Cómo me manejo? ¿Cómo puedo manejar mi lenguaje entre más natural? Y yo creo que el ser natural me lo da el tener la conciencia y la seguridad que estoy diciendo la verdad. El saber que si me hacen cualquier pregunta, lo más que pueda pasar es que yo haga esto. Déjame pensar en un ejemplo. Sí, Leti, ya recordé. Fíjate que eso es lo más que me pueda pasar y lo cual no es algo negativo, ¿no? A lo mejor me haces una pregunta en función de la respuesta que te doy. En ese momento no tengo un ejemplo, pero lo cual sí puedo hacer, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo sé que no sé o yo sé que estoy mintiendo? Me va a salir natural a menos del diplomado de detección de mentiras, nos decían. Pero por supuesto que una persona que miente puede salir muy bien en un detector de mentiras. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Qué no se supone que es para eso? Y la persona que nos daba el diplomado, que es una super mujer, dijo algo muy cierto. No, Leti. Porque las personas, los maestros de la mentira, la gente que ya tiene algún problema emocional, para ellos no es una mentira, es una realidad. Luego, entonces, si mentalmente para mí mi mentira es una realidad, no hay cambios fisiológicos. Dije, ¡wow! Es verdad. Entonces, salvo que yo tenga algún problema de este índole, de esta naturaleza, podré engañar a mi mente y ser muy natural. Pero en condiciones naturales no tienen ustedes ese problema. Luego, entonces, mi cerebro sí va a saber que es mentira. Y de una u otra manera, no voy a ser natural. ¿Va?
por otro lado, todo mi diálogo y lo que yo haga y lo que yo diga tiene que estar relacionado y enfocado a venderme. Recuérdenlo, una entrevista es un proceso de venta. Te estoy vendiendo el mejor producto que hay en el mercado. Yo. Entonces tengo que venderme como la Coca-Cola del desierto sin caer en la arrogancia y sin que entren mis descarriladores. Pero tengo que hacer una venta. Desde todo lo que hemos visto en otras sesiones, desde el modelo de comunicación, desde las palabras claves, desde esta parte del engagement o del rapport emocional que yo he mencionado en muchas otras sesiones. Pero tengo que venderme. Tengo que resaltar lo que sí soy y también lo que no puedo y lo que no he aprendido y también mis errores. Acuérdense, y Ramón lo mencionó en la sesión anterior, nunca se espera un candidato perfecto. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces cuando no nos conocemos? Entonces es cuando yo recibo respuestas tales como, no lo sé. En este momento, Leti, no se me ocurre algo. Necesitaría pensarlo. Y fíjense lo que acabo de hacer gesticularmente. No lo sé. No. No lo había pensado, Leti. Y esto de, bueno, soy un dragón o soy un dormilón o soy muy enojona, Leti. Soy muy desesperada, Leti. Ah, caray. Soy extremadamente orientado al resultado, Leti. Uy, qué miedo. Fíjense lo que acabo de decir. Uy, qué miedo. Porque si pienso en automático, extremadamente orientada al resultado, fortaleza, extremo de área de oportunidad, debes de ser un ogro bien hecho. Debes de causar temor. Seguro. Entonces voy a comenzar a indagar. Acuérdense, ¿por qué lo estoy diciendo? Fortaleza llevada a un extremo, área de oportunidad. Entonces, hasta en esto tenemos que tener cuidado. No es lo mismo decir, soy una persona con una alta orientación a resultados, o soy extremadamente orientada a resultados. Ah, caray. Lejos de venderte, te diste aquí. Cuando yo recibo este tipo de respuestas, obvio, sé que te conoces, claro que te conoces, a menos que seas un narcisista. Es otro boleto, ¿no? Inmediatamente puedo pensar que no quieres contestar. ¿Qué tienes miedo? Porque tengo que ser perfecto. Leti Moyo dice que hay que venderme. Y pues perdón, pero pues yo no voy a decir nada negativo de mí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces no me estoy vendiendo. No, no es cierto. Claro que hablar de mis áreas de oportunidad también es venderme. Todo depende cómo lo diga. No es el qué, también es el cómo, ¿no? Y entonces tengo que preparar una respuesta contundente, honesta, pero tengo que acompañarla con acciones. Por ejemplo, tengo que entonces hablar desde las competencias y las competencias críticas para el puesto, por supuesto. Y cuando hablo de mis áreas de oportunidad, tengo que hablar también desde las competencias, pero no desde las competencias críticas. Ahí es lo opuesto. Si yo sé que en la posición pensamiento estratégico es una competencia, tengo que hablar de si pensamiento estratégico es o no es mi área de oportunidad. Tengo primero que determinarlo. Si sí lo es, tengo que mencionarla. Ojo, si sí lo es, porque acto seguido me va a pedir un ejemplo. Y si no lo tengo, voy a no ser natural. Pero si yo no la tengo, pues obviamente no me conviene decir, pero ¿sabes qué, Leti? Eso sí, pensamiento estratégico, eso sí, fíjate que no lo tengo. Claro que no. Voy a hablar de otras competencias que no necesariamente sean importantes o críticas. O ese es un camino. El segundo me gusta más. O puedo partir desde el extremo de mi, así como hice esto de mi fortaleza, mi área de oportunidad, lo voy a invertir. En donde voy a hablar desde el extremo de mi área de oportunidad y voy a hablar y me la voy a llevar hacia mi área
de oportunidad. ¿Qué te quiero decir? Leti, lo tengo muy claro. Fíjate que soy una persona con una alta orientación a resultados. Esto suele ocurrir y me puede llevar a ser un tanto impaciente ante los retos. Es algo, fíjate que es algo que me lo han dicho, mi último jefe me lo retroalimentó de esta manera. Lo tengo claro, lo tengo muy bien identificado y fíjate que lo estoy trabajando. ¿Cómo lo estoy trabajando? Mira que cuando esto ha ocurrido, te voy a poner un ejemplo. La última vez, ¿qué fue lo que hice en este pequeño diálogo? ¿Estoy hablando de un área de oportunidad genuina? Sí, pero estoy mencionando primero algo positivo que me lleva en contraparte a mi área de oportunidad, pero aquí está lo importante. Estoy diciéndole que lo tengo claro, que lo estoy trabajando y le doy un ejemplo de cómo lo estoy trabajando. Maticé mi respuesta, ¿se dieron cuenta? Cambié un poquito, no me fui directo al área de oportunidad, porque yo podría decir con este ejemplo, soy extremadamente impaciente, Leti. Cuando los resultados no se dan, entra mi ansiedad y entra esto y entonces me pongo como loca. Yo no dije eso. Yo hablé primero de mi fortaleza. Matizo y entro a mi área de oportunidad. No sé si fui clara. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Perdón si se escucha un perro, chicos. Estoy en casa. ¿Ok? ¿Ninguna duda hasta aquí? Fíjense estos ejemplos. Vean el ejemplo que yo puse hace un momento y vean estos. Tengo problemas para comunicarme con los equipos o hablar en público. ¿Qué posición me podría decir esto? A lo mejor, ojo, atención a clientes. ¿Será que en un área de atención a clientes el tema de comunicación sea crítico? Supongo que sí. ¿Cómo vende una respuesta como esta? Cuando tengo que entender que dentro del puesto de atención a clientes, una fortaleza que yo debería ya tener desarrollado es la comunicación. Tengo que matizarlo de manera diferente. Otro, respuestas reales, chicos. ¿Me puedo sentir nervioso si debo de decidir algo crítico sin tener muchos elementos? ¿Quién me contestó esto? Un gerente. Yo me pregunto, ok, si eres gerente y necesito que tomes decisiones y que en muchas ocasiones la decisión tienes que tomarla ya, no tengo tiempo. Muy probablemente esta persona sea más precavida, si piensa en su DIS. Fíjense cómo inmediatamente cuando yo escucho este tipo de respuestas voy imaginando su DIS. Mira, ya entendí, va por aquí, va por allá, va por acá. ¿Ok? Esta persona muy seguramente, su última columna está arriba y no abajo. ¿Pero qué crees? Es una competencia requerida para el puesto de gerencia. Observen la diferencia entre las dos respuestas que di. ¿Ok? Conocimiento del puesto y los valores. ¿Cómo los puedo utilizar de manera positiva para enfrentar esta pregunta? Por supuesto que hay que analizar los conocimientos técnicos que demanda la posición. Por favor, chicos, insisto, el que yo no sepa para qué puesto me están llamando no significa que no sepa los conocimientos mínimos básicos de la posición en la que sí me estoy postulando. ¿Va? Entonces, analizo esas competencias básicas o comunes que tiene la posición, ¿ok? Determino mi grado de dominio, que lo vimos en la sesión anterior, y entonces las puedo mencionar y puedo preparar un ejemplo, como el que sigue. Suelo centrarme en la alta satisfacción del cliente. Suele ocurrir que omito generar los reportes correspondientes. Lo que estoy haciendo en este momento es reservar una hora por la tarde para poderlos generar.
¿Cómo garantizo que voy a tener ese tiempo? Bueno, pues lo que yo suelo hacer es no planeo en esa última hora de mi jornada laboral ninguna reunión o ninguna llamada. Entonces, me centro en la generación de esos reportes a fin de cumplir con lo que la empresa me está solicitando. ¿Qué estoy diciendo? Que tengo un pequeño issue con la generación y la administración, que doy muy buen servicio al cliente, pero la parte administrativa, a lo mejor me cuesta. Observen cómo lo maticé. Es completamente diferente. Entonces, es el cómo y es el qué. Me resulta muy difícil adaptarme a nuevos desafíos. ¿Cómo lo puedo matizar? Soy una persona con una alta orientación a la calidad. Para enfrentar nuevos desafíos, procuro tener velocidad en la respuesta y posiblemente cuando sienta que no lo estoy haciendo, sí puedo solicitar la ayuda de alguno de mis compañeros o incluso de mi líder. ¿Cómo sonaron ambas respuestas? Te voy a poner un ejemplo. Fíjate que la última ocasión donde me enfrenté a esta situación, pasó esto y yo hice esto. Y la verdad es que me fue muy bien, lo logré. Pude hacerlo y el resultado del proyecto fue muy, muy bueno. ¿Cómo suena, chicos? No es decir nada más el adjetivo o la competencia por decir, es preparar una respuesta. Una de las claves que ustedes pueden usar o un tip que pueden tener en la parte del lenguaje es evitar los adverbios de cantidad. ¿Qué significa? Soy muy orientada al resultado. Soy muy mala en esto. Soy pésima en lo otro. Soy la mejor en esto. Estos adverbios de cantidad, al tratar de matizar, me pueden jugar en contra. En cambio, puedo utilizar la frecuencia. ¿Qué puedo decir en lugar de cantidad? La frecuencia sería, suele ocurrirme, en algunas ocasiones, podría haberme pasado que, ¿ok? Cuando mi líder, un ejemplo, me da una instrucción que no tengo clara o que no veo claro, en ocasiones no solicito una aclaración hasta que lo estoy ejecutando y me doy cuenta que necesito apoyo, entonces sí suelo regresar con mi jefe y preguntar, es algo en lo que estoy trabajando. Cuando me doy cuenta o cuando algo no me queda claro, lo que he estado haciendo, bueno, pues es buscar a mi jefe desde ese momento y preguntar y no quedarme con la duda. Pero evité evité completamente ponerle una cantidad. A veces suele ocurrir, ocasionalmente, me ha ocurrido en algunas ocasiones. Suena diferente. ¿Se dan cuenta cómo, por favor, lean por ahí un libro del lenguaje ontológico de Echeverría? Búsquenlo si les gusta estos temas, para que ustedes se den cuenta del poder y del impacto que tiene el lenguaje. Es increíble. Una palabra puede cambiar muchas cosas en cualquier diálogo, ¿ok? Otro tip que yo les quiero dar dentro del lenguaje es que hay que ser positivo. Hay que decir siempre que lo tengo identificado. Que alguien ya me lo dijo y yo lo capté. Y no solo lo capté, sino además lo acepto. Sí, sí soy. Sí, sí tengo esta situación. Sí, no lo sé hacer. No es suficiente, insisto, con decir, sí, eso soy yo. Sino, también tengo que decir que lo estoy trabajando. Que estoy tratando de sobreponerme a esta área de oportunidad. Y, por supuesto, ofrecer un ejemplo siempre se agradece. Pero yo insisto, este ejemplo tiene que ser genuino. Tengo que prepararme de manera previa para que se vea genuino, contundente y con un diálogo consistente. ¿Ok? Por supuesto, tiene que ser real porque, insisto, cuando mi diálogo es real, hace rato hice el ejercicio, lo puedo matizar de manera diferente. Pero lo que yo no puedo hacer jamás
es irme de manera contundente a hablar de alguna debilidad como algo catastrófico. Y decir, soy desorganizado. Me cuesta mucho trabajo llegar puntual a una cita. Pues sí, está bien que seamos sincerotes. Yo siempre lo he dicho, seámoslo y hoy lo vuelvo a confirmar. Pero hay que cuidar el cómo. Siempre, como todo en la vida. El qué y el cómo van de la mano, ¿no? Es muy diferente decir, siempre necesito de una agenda. En algunas ocasiones se me puede olvidar de alguna reunión, por lo tanto, tengo una agenda donde voy apuntando y si hoy tú me das una cita, por ejemplo, yo inmediatamente saco mi agenda o saco aquí y pum, lo registro. Eso suena completamente diferente. Muy natural además, pero muy consciente. Y eso es lo que puede marcar la diferencia. Luego entonces, tengo que ser lo más natural por lo que más quieran. Yo sé, créanme, desde mi empatía profunda, sé que la búsqueda de un empleo es importante para ustedes. Y sé que pudiese haber, ¿cómo lo digo? Pues cómo va, ¿verdad? Sé que pudiese haber muchas personas que hablamos de los temas de empleabilidad y cosas así, que les dicen, tú di esto, tú di esto, tú di esto. No lo hagan. No lo hagan. Porque primero, el riesgo es que se den cuenta. Segundo, que me queme. Y si me quemo, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Esa puerta se cierra. Y no olviden que cualquier industria en la que ustedes trabajan, podríamos decir, la industria automotriz es muy grande, no es cierto. También termina siendo así. La industria farmacéutica es muy grande, perdón. Quienes llevamos mucho en esa industria, puedo conocer a muchos. Y ustedes no saben a quién le puedo encontrar. O no saben a quién le puedo preguntar por ustedes. Y si dentro de esa mentira me percato o algo me da el feeling de que algo no me gusta, no me checa la música con la letra, les va a jugar en contra. Entonces, la naturalidad y la sinceridad ante todo. En diferentes ámbitos de la vida, yo creo que son valores que siempre se aprecian y que siempre se transmiten. Para mí es importantísimo. Hay que perder el miedo, por supuesto. Hay que entender qué es una entrevista y hay que conocernos. ¿Ok? Hay que estar lo más natural posible. Siempre pensando que me estoy vendiendo. Ojo, dentro de la venta, no mentir. Hay que ser positivos. Hay que siempre dar la imagen de apertura, de honestidad, de seguridad, de confianza y de mucho autoconocimiento. Y sobre todo, que no me detengo en el, pues sí, así soy, sino que también de entre mis áreas de oportunidad estoy haciendo algo para mejorar. Pero para mí, si me preguntan cuál es la base primordial para responder estas dos preguntas, es el autoconocimiento. El autoanálisis, el insight que yo pueda hacer de mí versus la posición, versus lo que está buscando la industria, versus la empresa y sus valores. Pero de verdad es algo que yo, y por favor aquí están conectadas algunas personas que trabajan conmigo, y una de las cosas que me retroalimentan ellos a mí es, Leti, todo esto que hacemos en las sesiones que tiene que ver con mi autoconocimiento, con todo, como el descubrirme y descubrir todo lo que yo soy, todo lo que he hecho y todo lo que no he logrado también, me da la confianza para enfrentar de manera diferente las preguntas de mi entrevista. Y por supuesto, se da de manera natural. Hay muchos otros factores, por supuesto, pero como base para mí es el autoconocimiento. Pregúntense dónde están parados y preparen sus respuestas. Cuando digo preparar, no es decir, ya sé qué ejemplo voy a poner, no, es escríbanla. Es maravilloso escribir las respuestas para una entrevista. ¿Por qué? Porque las puedo leer, las puedo analizar, las puedo cambiar, las puedo matizar, me puedo escuchar
¿no? Y puedo sobre todo ir trabajándolas en función de la cultura, de la empresa, del puesto. Pero la base primordial es esta. ¿Ok? Dudas, preguntas. De acuerdo con lo que dices de las industrias, son pequeñas. Sí, no tienen idea. De verdad, a mí, a través de la red, me han, lo cual me da mucho gusto, por supuesto, he recibido mensajes de la red de gente, perdón, no a todos recuerdo, pero desde Alemania, desde otros países donde yo digo, oh my God, gracias, porque la industria, hoy el mundo está tan globalizado que no sabes de dónde te va a brincar algo. Entonces, las industrias terminan siendo un pañuelo pequeño. Estos ejemplos que mencionan son muy claros. Solemos cometer errores en palabras que no nos permiten avanzar en los procesos. Creo que el ser más natural genera más empatía. Claro, se aprecia. De verdad, Liz, el reclutador no es tu enemigo. Quítense esa idea. Perdón, lo tengo que decir. Yo odio ver, ya lo voy a decir. Odio ver como algunas personas, para jalar likes o para jalar comentarios y para que se replique sus mensajes, ponen cosas tales como los malos de la historia son los reclutadores. Y de verdad que no es así. El reclutador no es su enemigo. Al contrario, lo he dicho muchas veces. El reclutador puede ser su aliado. Perdón si no les contestan de repente. No tienen idea de lo que es estar haciendo entrevistas todo el día, una tras otra. Y al final, si pienso que tengo 8 horas de trabajo, mínimo me va a alcanzar a hacer 5 entrevistas bien hechas. Pero tengo 10 vacantes, son 10 candidatos. ¿Cómo distribuyo mi tiempo? ¿Va? Pero bueno, la gente quiere verse. Cuando ustedes son naturales, cubren el perfil, se han preparado y confían en ustedes, el reclutador va a ser su aliado. El reclutador los va a acompañar y los va a llevar de la mano. Se los juro. Si el reclutador no regresa con ustedes, no pierdan su tiempo. No avanzaron en el proceso. No es culpa del reclutador, ¿eh? Péndulo de la vida. Quienes saben de lo que hablo, ¿no? Quienes no, por favor, busquen este tema en el canal de YouTube. Seamos responsables del resultado de mi proceso. El que hizo la entrevista fui yo. El que se comunicó fui yo. El que dio la información fui yo. No fue el reclutador. El reclutador quiere talento. Es tu aliado. Cuando lo entendamos, el miedo va a bajar. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Perdón, Liz. Soy una persona metódica a la que le gustan los procesos establecidos. Habitualmente anoto mis reuniones o tareas en la agenda, ya que ocasionalmente soy distraída, supongo que dice soy distraída o dispersa. A ver, me encanta lo que acabas de hacer, Liz. ¿Qué opinan de la descripción que acaba de hacer su compañera? Yo cambiaría, matizaría metódica. ¿Qué es metódica? ¿Cuál es el beneficio, Liz, de ser metódica? Háblame en términos de una competencia. ¿Ven lo que estamos haciendo? Metódica, entiendo el concepto. Si lo traslapas, te lo llevas a una competencia, llámese competencia, conocimiento, habilidad, actitud, aptitud o conducta, ¿cuál sería la conducta? Estructurada. Perfecto. Organizada. Entonces, soy una persona que suele ser organizada porque me gusta cumplir los deadlines, porque me gusta hacer muy bien las cosas. ¿Ok? Habitualmente, para que esto no se me, puede ser que se me olvide si hay algún cambio repentino, puede ser que no lo tenga yo registrado. Por lo tanto, suelo utilizar una agenda o suelo hacer esto para que estos detalles no se me vayan. Porque en mi esquema de estructura, evidentemente, pues yo necesito saber qué tengo que hacer el día de hoy. Esto es algo positivo, por supuesto. Pero fíjate, Liz, y gracias, Iris, cómo matizamos
tu fortaleza, cómo trabajamos tu área de oportunidad desde un lenguaje positivo. Y ahí está la clave. ¿Va? A lo mejor yo lo único que diría, si me permites, Liz, es, digo, sé que no lo hiciste porque lo escribiste, ¿no? Pero yo diría, lo tengo muy claro. Fíjate que en el último feedback que me dio mi jefe, hablamos de este tema. ¡Pum! Eso, el reclutador lo ve bastante bien. Bastante. Eso es lo que queremos. Yo te pregunto, tú me das lo que yo quiero. ¿Dónde está el problema? El problema radica cuando yo te pregunto y no me das lo que yo necesito escuchar. No me das información. Ahí es donde se factura este proceso de comunicación con el reclutador. Y perdón, lo que yo comparto no lo vi en un libro. Es lo que yo he vivido en 27 años de experiencia como reclutadora y hoy como headhunter. En mi camino de 27 años no podría decir cuánta gente he entrevistado. Entonces, comparto mi experiencia, mi visión. Probablemente diferente a muchos, probablemente. Pero también es la visión de muchos de mis amigos porque lo platicamos. Yo espero que de verdad esta forma diferente de ver hasta lo negativo les pueda ayudar. Esa es la intención. ¿Dudas, preguntas? Fácil de aplicar, sí, Liz. Se ve fácil, hay que ensayarlo, ¿ok? ¿Ninguna duda, pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Perfecto. Pues chicos, de verdad yo muy agradecida siempre que me acompañen. Ayúdenme a compartir estas webinars, las preparo con mucha buena intención de ayudar, de acercarlos a las ofertas. Acuérdense que ser profesional en transición laboral, las palabras tienen poder, no son desempleados. Es eventual. Es un proceso eventual y no es castigo. No necesitan más estrés, no necesitan más angustia. Pensemos y llenémonos de cosas positivas para que la vida nos brinde lo que merecemos. Quienes así lo deseen, les recuerdo que tenemos programas de empleabilidad donde trabajamos justo estos temas, pero ya de manera individual. Son programas individuales, esto es one-on-one, donde yo trabajo desde su necesidad, desde su industria, desde su puesto, desde su nivel organizacional y desde cada necesidad que cada persona tiene, que esto no se podría hacer en un grupo, por ejemplo, ¿no? Les recuerdo cuáles son nuestros webinars que vamos a tener para lo que resta del mes. Vamos a hablar sobre algunos canales para encontrar empleos, vamos a hablar de emociones, que de verdad es sumamente importante en todo esto. Nuestra página de internet, visítenos, aquí la tienen, Synergy Consulting, y por supuesto, ayúdenme con la página de LinkedIn. La verdad es que de repente no tengo mucho tiempo de darle mantenimiento, pero yo creo que el mantenimiento se lo podemos dar todos. Publiquemos vacantes, Esthercita, yo veo que tú compartes muchas vacantes ahí. Muchas gracias. La idea es que los reclutadores que generemos este tráfico y que vean que existe esta página e invitar a los reclutadores a que publiquen en esta página para que sirva de networking y que sirva para generar tráfico con vacantes o contacto entre candidatos. Perdón, hay quienes quieren publicar temas de ventas de coche y temas de estas cosas. La verdad es que no las acepto porque quiero que sea netamente especial para temas de búsqueda de empleo, ¿ok? Acuérdense que tenemos nuestro canal de YouTube. Estas son las páginas donde pueden ver nuevamente esta y otras. Denle like, compartan, eso me va a ayudar mucho. Ayúdenme como las obras de teatro, ¿no? Si les gustó, aplaudan y compartan, ¿no? Ayúdenme. Hemos ido cada día más participando más en estas webinars, que al final espero ayudarles y no cuesta. Entonces, habemos muchas personas o allá afuera hay mucha gente buscando empleo. Creo que ayudar siempre es importante. El conocimiento se comparte. Esa es mi filosofía. Gracias por conectarse. Gracias a ustedes. Gracias, Mervin. Los espero el martes y compartan para que cada día seamos más. Que tengan bonita noche. Cuídense. Las cosas no están fáciles con temas de COVID. Pórtense bien.
Bye bye. Gracias, Perdón. Leti, hasta Para luego. una consultoría personal, ¿cuál es el canal de comunicación? Querida Violeta, aquí te dejo mis números telefónicos. Si me mandas un WhatsApp, mucho te lo voy a agradecer porque de repente escuchaste que por ahí entraron varios mensajes y no contesto, o estoy en entrevistas, o estoy en sesiones de coaching, entonces no contesto, pero si tú me mandas un WhatsApp, te contesto rápido, ¿vale? Que tengan bonita noche, estoy a sus órdenes. Bye bye.